No lloré cuando llegó el mensaje. Simplemente sentí que el último y diminuto ancla en mi pecho se rompía por fin. El punto final a ese ciclo familiar de rechazo no llegó con un grito, sino con el zumbido suave de un teléfono contra una encimera de granito. Me llamo Victoria Sloan. Era una residente de Boston de 32 años, mirando la llovizna de principios de invierno, con mi taza de mezcla de achicoria enfriándose en la palma de mi mano. Las 8 palabras de mi padre, Julian, fueron duras. Nuestra celebración ha alcanzado el aforo máximo. Quizás otra ocasión el año que viene. Sin calidez, sin emoji. Una frase estructurada para hacer un cierre cortés. Observé la superficie líquida de mi bebida, completamente inmóvil hasta que el calor se desvaneció por completo. Aunque la frase parecía informal, conllevaba el frío específico y heredado que había sido un compañero silencioso durante toda mi existencia. Le escribí 2 palabras nítidas y breves como respuesta. Entendido perfectamente. El tipo de aceptación brusca que sella cuidadosamente el torrente de sentimientos que me negaba a mostrar. Por un momento, mi dedo dudó, esperando alguna disculpa suavizante. Simplemente pásate más tarde o haremos sitio. Pero la pantalla permaneció en blanco. El silencio resultante resonó más fuerte que cualquier confrontación anterior. Afuera, Boston ya se movía a un ritmo festivo. Bocinas de coche amortiguadas, pavimento mojado por la lluvia que reflejaba luces, escaparates que exhibían tartas de manzana y palomas de papel maché. Cada esquina de la calle llevaba el pesado aroma de especias calientes y grandes esperanzas. Sin embargo, dentro de mi piso compacto, solo el silencioso zumbido de la unidad de aire acondicionado y el peso sólido de una silla de comedor vacía dominaban la escena. Podía visualizar la atmósfera animada en casa de mis padres en Concord. El sonido de la cubertería, el tintineo parecido al de una campana de las copas cuando mi hermana Felicity llegaba con su esposo y sus pequeñas hijas, el retrato familiar idealizado. Mis padres estarían sentados a la cabecera de la larga mesa del comedor. Mi madre, Eleanor, declarando: «Estamos muy agradecidos de que todos estemos juntos». Todos ellos, es decir, excepto yo. No dejé caer ni una sola lágrima, ni siquiera me permití un exhalar fatigado. En cambio, una extraña y resiliente calma se asentó en lo profundo de mi ser. Fue quizás la fuerza tranquila, obtenida de años de preparación inconsciente. Hay un límite a la cantidad de veces que puedes ser rechazada con un «quizás el año que viene», antes de que declares «no, esta era me pertenece». Dejé la taza olvidada en la encimera, crucé la habitación hasta el pequeño tablón de anuncios sobre mi espacio de trabajo y colgué un documento que había llegado 15 días antes. Era la documentación final para una finca rústica en Azure Peak, Wyoming. Casi 300 hectáreas de terreno abierto, robustas estructuras de abeto de Douglas y una cocina lo suficientemente grande como para alimentar a una comunidad. La cifra al pie todavía me provocaba un nudo de tensión en el estómago. $5 millones. El número en sí era secundario a su significado. Independencia. Prueba sólida de que podía construir algo significativo donde solo había habido vacío. Naturalmente, había mantenido esta empresa en secreto para mi familia. Para ellos, yo seguía siendo la hija preocupada, siempre persiguiendo el próximo contrato, nunca lo suficientemente disponible para encajar en su imagen predeterminada. No tenían forma de saber que la misma distancia que impusieron había servido de propulsor, construyendo una empresa de tecnología en logística que exigía una noche sin dormir tras otra hasta que mi empresa se sostuvo por completo por sí misma. Y ciertamente no podían concebir que este festival de la cosecha no iba a pedir comida tibia a domicilio para comer sola junto a la pantalla parpadeante. Mi visión era más grandiosa, más cálida y mucho más ruidosa. Este año prepararía una comida para aquellos que estuvieran verdaderamente aislados, para los expertos en transporte que descansaban en sus cabinas en carreteras heladas
el personal médico que hacía turnos sucesivos, los exmiembros del servicio que residían en tráileres aislados fuera del límite del pueblo. Abriría de par en par las enormes puertas de la finca e invitaría a cualquiera que buscara un sentido de pertenencia a entrar. 200 asientos, 200 raciones, 200 oportunidades para transformar la profunda soledad en luz. Se sintió quizás imprudente, un acto de puro impulso, pero había pasado demasiadas vacaciones observando desde los márgenes. Necesitaba saber qué se sentía al ser la arquitecta de mi propia reunión en lugar de solicitar un sitio en la de otro. Ya podía verlo, las extensas superficies de madera bajo hebras de iluminación ámbar y el aroma a ave ahumada que flotaba en la atmósfera limpia y nevada. Extraños levantando humeantes tazas de sidra como compañeros de toda la vida, sin bendiciones ensayadas, sin discusiones rígidas sobre profesiones o préstamos hipotecarios, solo personas genuinamente agradecidas por una comida sustanciosa y la oportunidad de ser reconocidas. Esa única visión brilló lo suficiente como para disipar la fría pesadez que residía en mi espíritu. Por primera vez, la realidad de mi exclusión no me dolió. Se sintió como un mandato, permiso para reescribir la historia. Envié un breve mensaje de texto a mi asistente principal. Contacta con la comisaría del sheriff en Azure Peak. Pregunta por centros de ayuda locales o cualquier persona que necesite una comida mañana. Luego otro. Consigue 10 fogones profesionales adicionales. Necesito entrega inmediata durante la noche. Las confirmaciones aparecieron en cuestión de minutos. Toda la empresa ya estaba en marcha. El dolor persistente que había ensombrecido mi mañana se convirtió en un enfoque singular, en un propósito genuino. Quizás ese era el verdadero significado del Festival de la Cosecha todo el tiempo. No determinar quién extiende la invitación, sino a quién eliges conscientemente alimentar. Miré la breve nota de Julián una última vez antes de silenciar mi dispositivo. Nuestra celebración ha alcanzado el aforo máximo. Quizás tenía razón. Su mesa estaba realmente llena, pero la mía acababa de empezar a construirse. Cuando revisito mentalmente esas primeras vacaciones, es casi irónico como cada recuerdo ligado a la reunión de nuestra familia se centró en un objeto, la mesa de comedor de roble. La mesa de roble de la familia Sloan era el punto focal de cada fotografía, cada reunión estacional, cada fachada de armonía doméstica cuidadosamente mantenida que luchábamos por preservar. Pero las imágenes excluían deliberadamente un detalle: el aparato plegable e inestable siempre empujado contra la pared adyacente. Ahí era donde siempre encontraba mi sitio. Mi silla asignada era crónicamente inestable, con una pata de soporte más corta que las otras, y estaba enmascarada por un trozo de tela sobrante que desentonaba horriblemente con la fina mantelería utilizada en la mesa principal. En aquel entonces lo racionalizaba. Era aceptable, me decía a mí misma, ya que la superficie principal estaba abarrotada de parientes mayores y Felicity, que acaparaba la atención de cada conversación. Yo era simplemente la callada que se ofrecía como voluntaria en la cocina. Rápidamente asimilé la lección de que en nuestro hogar el reconocimiento era un recurso tan preciado como el oro, y su flujo era siempre unidireccional, hacia mi hermana, Felicity, la hija ejemplar. Ella era, según la estimación de mis padres, pura luz destilada. Notas perfectas, presidenta del consejo estudiantil, coronada reina del baile de invierno. Cada festival de la cosecha, cuando mi padre, Julian, trincheaba el pavo ahumado, alzaba su copa de cristal y anunciaba algo como: estamos en deuda con la diligencia constante de Felicity y el magnífico futuro que le espera. Todos aplaudían, los ojos de mi madre brillando con inmenso orgullo, y alguien invariablemente se giraba para preguntarle a Felicity sobre sus próximos pasos o su trabajo de verano en jurisprudencia. Luego volvían a su comida, satisfechos de que la medida requerida de aprecio se había dispensado. Nadie se detenía nunca a preguntar por qué estaba yo agradecida,
o qué nuevo proyecto consumía mi tiempo. Generalmente, yo seguía en la trastienda, con las muñecas sumergidas en platos gasientos, fingiendo que el incesante traqueteo de los cubiertos era compañía suficiente. Recuerdo vívidamente el año en que cumplí 14. Decidí ese año preparar mi primera tarta de otoño completamente a partir de sus ingredientes base. Dediqué varias horas a mezclar las especias, enrollando pacientemente la masa, esforzándome por crear un borde rizado e impecable. El rico y dulce vapor llenó la cocina y por una vez sentí un temblor de logro. La transporté con cuidado a la isla, esperando que Eleanor se girara y observara mi obra. Cuando finalmente se encaró conmigo, me ofreció una sonrisa fugaz y gentil, y luego dijo: quizás deberíamos permitir que la tía Beatriz pruebe esa primero, cariño. Ya sabes, solo para asegurarnos. A veces tus creaciones pueden ser un poco impredecibles. No pronunció la frase con malicia. Habló con la indiferencia despreocupada que se usa para comentar la humedad, pero me golpeó el centro con el impacto de una piedra que cae. Los demás ofrecieron risas suaves y despectivas, y la pequeña victoria se disolvió al instante, como el azúcar en líquido caliente. Más tarde, vi la tarta a medio comer cerca de la periferia del expositor de postres. La pregunta de su creadora, ya olvidada. Esta secuencia se convirtió en el modelo de las vacaciones. Cada celebración se mezclaba en un patrón predecible de casi ser notada, casi ganar elogios, casi encajar. Cuando traje a casa una medalla académica en mi segundo año, mi padre me dio una breve palmada en el hombro y comentó: «Eso está bien, Victoria. Siempre has sido muy sistemática». Al día siguiente, Felicity reveló su invitación a una cumbre en el liderazgo nacional y toda la familia organizó una cena de celebración en su honor. Ayudé a colgar las serpentinas metálicas que proclamaban: «Estamos inmensamente orgullosos de ti». Fingí no darme cuenta de la marcada ironía. La temporada de vacaciones de invierno no fue diferente. Yo era la que envolvía meticulosamente los regalos de todos, escribiendo sus nombres con letra precisa en las etiquetas, solo para descubrir que de alguna manera un regalo estaba consistentemente ausente debajo del festivo árbol de hoja perenne. El mío. Oh, pensé que Julián te iba a comprar algo, decía mi madre. Mi padre se reía a carcajadas. Lo arreglaremos el año que viene. Se convirtió en el chiste interno de la familia. El año que viene. Siempre el año que viene. La parte más corrosiva no fue la negligencia en sí, fue la aplastante normalidad de la misma. Mis padres no eran villanos, me abrazaban, preguntaban por mi escolarización, afirmaban que me querían, pero el afecto, cuando se distribuye de manera desigual, aún puede dejar a un receptor profundamente hambriento. Cuando su mirada se posaba en Felicity, se llenaba de absoluto orgullo y devoción. Cuando me miraban a mí, había una cordialidad educada, lo suficientemente cálida como para ser aceptable, pero lo suficientemente fría como para dejar un escalofrío persistente. Para cuando llegué a mis últimos años de educación secundaria, había dominado la coreografía de pasar inadvertida. Quitaba los platos antes de que me lo pidieran, ofrecía una risa sincronizada cuando se esperaba y llenaba silencios incómodos con comentarios intrascendentes que nadie retenía. Si los invitados elogiaban la disposición de la mesa o los productos horneados, mi madre sonreía y ofrecía: «Oh, Felicity seleccionó la paleta de colores». Nunca reconocía que yo había sido la que planchó la mantelería, arregló los adornos florales o frotó el deslustre de los cubiertos hasta altas horas de la noche. No era un acto de malicia, era simplemente la rígida jerarquía de atención que gobernaba nuestra vida doméstica. Una vez creí que era mi propio fallo, que si fuera más ruidosa, más ingeniosa o más impresionante exteriormente, finalmente aseguraría un sitio permanente en la mesa principal. Pero cada intento fracasó. Un festival de la cosecha, intenté contribuir a la conversación adulta, anunciando mi aceptación en un módulo de informática de élite. Mi padre me dedicó una vaga sonrisa, ya girando su enfoque hacia Felicity. «Eso está bien, querida», dijo, «pero ¿te enteraste de que Felicity ha sido nominada para ser la representante de último curso?»
El tema cambió al instante y mis palabras quedaron suspendidas en el aire, incompletas e inoportunas. Murmuré una excusa sobre revisar el plato principal. En algún momento del camino dejé de intentarlo. Construí mi propio universo, separado, uno silencioso, a menudo en el cobertizo del jardín o en el armario de servicio, donde quiera que pudiera trastear sin evaluación. Apreciaba los sistemas complejos porque eran consistentes, eran honestos, no albergaban favoritismos. Si un componente fallaba, podías repararlo. Si un circuito se fracturaba, podías reconectarlo sin problemas. La gente no estaba construida de esa manera. La familia ciertamente no estaba construida de esa manera. Cuanto mayor me hacía, más me desvanecía en la periferia. Cuando Felicity recibió su diploma universitario, una pancarta gigante se extendía por la entrada. Se sirvió una comida gourmet con servicio de catering y una presentación de diapositivas fotográficas, sincronizada con música sentimental. Se reprodujo toda la noche. Cuando recibí el mío, mi madre subió una fotografía solitaria y de baja resolución a su cuenta de redes sociales con la leyenda: muy orgullosa de mis 2 hijas. Recuerdo centrarme en esa palabra, 2, y preguntarme por qué todavía se sentía como un premio de consolación. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esos años no solo estuvieron llenos de negligencia, fueron un entrenamiento intenso. Cada postre pasado por alto, cada sitio desocupado, cada quizás el año que viene me estaba instruyendo en algo vital: cómo prosperar sin aprobación, cómo construir en absoluto silencio, cómo convertir el dolor puro en combustible de sustento. Por eso, cuando llegó el mensaje de mi padre esa mañana, nuestra celebración ha alcanzado el aforo máximo. Quizás otra ocasión el año que viene, me mantuve completamente serena. Había estado practicando inconscientemente para esa frase precisa toda mi vida. Era simplemente el último verso de una narrativa largamente memorizada. Lo que nunca podrían comprender era que mientras ellos pasaban años deliberando quién merecía un sitio, yo pasé esos mismos años dominando el arte de erigir mi propia mesa entera. Y esta vez, ninguna fuerza era capaz de empujarme a un rincón. Cuando tenía 17 años, creí genuinamente que por fin había logrado algo que los obligaría a mostrar un orgullo genuino. Era principios de primavera, el aire todavía lo suficientemente fresco como para que me dolieran los pulmones. Y recuerdo correr de vuelta desde el buzón, el sobre crucial agarrado como un órgano vital contra mi pecho. El emblema era inconfundible: Instituto Harrogate, el tipo de nombre que puede silenciar una sala abarrotada. Me temblaban tanto las manos que casi rasgo el papel pesado por la mitad, solo por intentar acceder al contenido. Enhorabuena, el coste total de la asistencia estaba cubierto por la beca al mérito del fundador. Releí esas palabras varias veces, no por incredulidad, sino porque estaba intentando grabar la sensación estimulante y trepidante de ser reconocida, aunque solo fuera por un documento impreso. Durante unos breves momentos me permití escribir la escena subsiguiente: mis padres, Julian y Eleanor, radiantes; mi padre contactando inmediatamente a parientes lejanos para alardear; mi madre quizás derramando una pequeña lágrima sincera, declarando que siempre supo que yo era capaz. Entré al salón, con la carta temblándome en la mano, lista para presentarles la prueba innegable de mi valor intrínseco. Julian estaba sentado en su sillón de cuero, absorto en el periódico de la tarde, y Eleanor estaba doblando meticulosamente servilletas para otra reunión social que Felicity estaba organizando para su círculo académico. Me quedé allí por un instante, esperando que uno de ellos levantara la vista. Papá, me las arreglé para decir finalmente: me han aceptado, beca completa, Harrogate. Me preparé para el sonido, la fuerte aspiración de aire, el aplauso, la cadena de palabras de afirmación que todo niño espera escuchar durante toda su vida. Estoy orgulloso de ti. En cambio,
Mi padre bajó el papel solo un poco, con el ceño ligeramente fruncido, como si hubiera interrumpido una profunda cadena de pensamiento filosófico. Harrogate, eso está en la costa del Pacífico, ¿verdad? Dijo. El tono no fue cruel, sino profundamente distante. Es una distancia tan grande, Victoria. ¿Estás segura de que quieres mudarte tan lejos? Los gastos de vida allí son altos, incluso con una beca. Quizás deberías centrarte en una opción local, como la Universidad Estatal de Portland. Felicity ya está planeando quedarse cerca. Simplificará las cosas para la estructura familiar. La palabra familia conllevaba un dolor que era casi insoportable. Quería desesperadamente articular que este momento, mi carta de aceptación, mi éxito ganado con esfuerzo, se suponía que era sobre la familia, sobre elevarnos, sobre demostrar que yo era más que solo la silueta callada parada detrás de su hija perfecta. Pero el argumento se solidificó y murió instantáneamente en mi garganta. Mi madre no rompió su ritmo de plegado. Tu padre tiene razón, cariño. Estar cerca del hogar significa que podemos ofrecer mejor ayuda. Además, las vacaciones se vuelven más sencillas. Comprendes lo complicado que es coordinar los horarios de todos. Me miró y ofreció una sonrisa suave y ensayada, del tipo que pretendía sentirse enriquecedor, pero que en cambio se sintió como una suave eliminación espiritual. Felicity apareció en el umbral detrás de ellos, con el pelo recogido en una trenza impecable, llevando una jarra de refresco frío. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos brillantes con una curiosidad que sabía que era depredadora. Mi madre inmediatamente giró hacia ella. A tu hermana la han aceptado en Harrogate, anunció, pero ahora está reconsiderando y pensando en quedarse más cerca de nosotros. ¿No es eso considerado? Las cejas de Felicity se arquearon hacia arriba, y por un instante pensé que podría ofrecer una bondad genuina y fraternal. En cambio, ofreció un encogimiento de hombros informal y emitió el veredicto: sí, ese es probablemente el enfoque más inteligente. La educación superior no es todo lo que se anuncia si está separada de todos los que conoces. Se retiró a la cocina y ese fue el final. Mi logro monumental se redujo a una nota a pie de página insignificante. Esa noche me quedé despierta mirando el techo neutral, con la carta de admisión reposando sobre mi pecho. Una pesada carga en lugar de una insignia de honor. Podía escuchar claramente la risa brillante y fácil de Felicity mezclándose con las voces de sus amigos abajo. Me pregunté qué se sentía al entrar en un espacio y hacer que cada persona se iluminara solo porque estabas presente. Nunca había experimentado esa sensación. Mi única realidad había sido trabajar el doble de duro por la mitad del reconocimiento, e incluso eso a menudo se me negaba. A la mañana siguiente, doblé meticulosamente el documento de aceptación, lo deslicé en su estuche original y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Nunca volví a mencionar el instituto. Unos días después, mi padre le informó casualmente a un vecino: Felicity ya está evaluando posibles facultades de derecho. Es probable que algún día se convierta en socia de alto nivel. Yo estaba justo allí, y cuando el vecino preguntó: ¿y Victoria?, mi padre ofreció una sonrisa despectiva. Oh, ella todavía está tratando de decidir. Ella es la introspectiva. Recuerdo asentir, fingiendo estar de acuerdo, fingiendo que el corte no era profundo. Pero algo fundamental se fracturó dentro de mí ese día. Fue la primera vez que comprendí la verdad. Su aprobación nunca estuvo supeditada a mi esfuerzo. No fue porque no me la hubiera ganado. Fue porque la jerarquía de afecto se estableció hace mucho tiempo. En nuestra estructura, la devoción familiar no era un idioma que se pudiera adquirir mediante el trabajo duro. Se heredaba por orden de nacimiento y se reforzaba por costumbre incuestionable. Felicity había sido designada la elegida mucho antes de que cualquiera de nosotras tuviera la oportunidad de demostrar nuestro valor.
Esa comprensión dolió con una claridad que hizo que el mundo se sintiera más agudo y frío. Sin embargo, me proporcionó un enfoque singular. Si su orgullo era inalcanzable, dejaría de gastar la energía para perseguirlo. En los meses siguientes me convertí en un eco en mi propia residencia. Trabajé en turnos dobles en una pastelería local después de la escuela, acumulando diligentemente cada dólar, y completé silenciosamente la solicitud de residencia para Harrogate. Les dije a mis padres que estaba involucrada en un proyecto vocacional de verano. La realidad era que estaba preparando mi éxodo. La mañana de mi graduación, mientras Felicity estaba ocupada perfeccionando su discurso como la oradora principal, yo me dirigí en silencio al buzón de la calle y deposité mi fianza de confirmación. Se sintió como firmar un tratado privado e inviolable conmigo misma, un acuerdo de que a partir de ese momento ya no solicitaría espacio en su mesa. Construiría algo completamente propio, independientemente del tiempo y el sacrificio requeridos. Cuando partí hacia la costa del Pacífico a fines de ese verano, nadie vino a despedirme. Julian alegó una obligación urgente con un cliente y Eleanor me dio un rápido abrazo en la entrada, murmurando: «No olvides contactarnos, ¿de acuerdo?». Felicity ni siquiera se despertó. Arrastré mi pesada maleta por los escalones delanteros sola, con la niebla del amanecer todavía espesa y húmeda. Por un instante miré hacia atrás al portal del comedor. La mesa pulida dentro brillaba bajo la lámpara de araña, impecablemente puesta para 4. Mi posición, como siempre, estaba notoriamente vacante. No me di cuenta entonces, pero esa partida tranquila y no observada se convertiría en el momento crucial de mi vida adulta. No hubo una despedida teatral, ni una despedida llorosa, ni fotografía familiar para marcar el comienzo de mi futuro. Solo yo, un billete de autobús y un compromiso inquebrantable. Nunca más evaluaría mi valor basándome en sus aplausos esporádicos. Descubriría una manera de nutrir una me con propósito, con trabajo incesante, con significado personal. Incluso si ninguna otra persona jamás articulaba su orgullo en mí. Me llevó años reconocer que ese fue el amanecer en que dejé de ser una hija Sloane en su historia y me convertí en la Victoria independiente que escribía la suya. Cada milla entre Concord y la costa del Pacífico fue un hilo cortando limpiamente la vieja narrativa. Lloré un poco en ese inmenso viaje hacia el sur, pero no eran lágrimas de dolor. Eran el sonido de viejas restricciones emocionales que finalmente se rompían. Para cuando el vehículo cruzó a los territorios occidentales, con el sol rompiendo sobre las crestas lejanas, sentí algo completamente nuevo, la extraña y silenciosa liberación del autogobierno. Había abandonado voluntariamente la mesa y por primera vez no sentí la compulsión de mirar atrás. Los primeros años en la costa del Pacífico fueron un proceso de refinamiento implacable. La libertad había sonado magnífica cuando bajé del autobús interurbano, pero en realidad venía envuelta en fatiga agotadora y comidas deshidratadas baratas. Mi beca académica cubría las tasas de matrícula, pero no ofrecía nada para el coste exorbitante de la vida. La zona era implacable con cualquiera sin una red de seguridad financiera. Alquilé un espacio medio subterráneo que olía perpetuamente a tierra húmeda y vivía entre contenedores de envío que no podía permitirme desempacar. Mi lugar para dormir era una chaise longue de segunda mano y que se desmoronaba, adquirida en una venta de liquidación local, cuyos muelles me magullaban la columna vertebral todas las noches. Hacía turnos en una cafetería adyacente al campus, sirviendo recambios a estudiantes cuyos padres financiaban sus emergencias inexistentes. Mis propias emergencias eran continuas, facturas pendientes, armarios vacíos y la constante y molesta pregunta interna cada vez que revisaba mi teléfono móvil. ¿Se darían cuenta siquiera si dejaba de llamar? Sin embargo, perseveré. En los huecos entre mis clases, me sumergí en la codificación, reconociéndola como un idioma en el que podía confiar implícitamente.
un sistema que no se andaba con rodeos, ni favorecía a ciertos jugadores. Estudié la arquitectura compleja de la cadena de suministro, fascinada por el concepto de que una sola ruptura inadvertida podía colapsar una red entera, y cómo un retraso no abordado podía propagarse hacia afuera, instigando una disrupción masiva. Quizás fue mi método subconsciente de interpretar mi propia historia, que incluso las desconexiones más leves y repetidas podían destrozar irrevocablemente la composición de una familia. Para mi tercer año, había conseguido un puesto temporal en una startup de tecnología de transporte de mercancías en auge, mapeando vías de transporte seguras para suministros médicos que requerían temperaturas bajas constantes. La remuneración era pésima, pero los datos acaparaban toda mi atención. Cómo los cambios en el calor atmosférico, el tiempo de viaje y la distancia podían determinar el éxito o el fracaso de algo tan simple como un vial medicinal. Después de graduarme, acepté un puesto a tiempo completo, dedicando jornadas de 12 horas en un espacio de trabajo estrecho encima de un centro de distribución que apestaba a petroquímicos. En 12 meses, el negocio se hundió. Los financieros retiraron su respaldo y los fundadores se fugaron con lo poco que quedaba. Me quedé con 2 recibos de pago incumplidos y un repositorio de complejas hojas de cálculo logísticas, pero también un concepto potente. Había sido testigo de la pura ineficiencia del sistema existente, las cantidades masivas de alimentos y productos farmacéuticos que se perdían, simplemente porque nadie estaba rastreando la etapa final del viaje. Si pudiera diseñar una plataforma que anticipara los puntos de estrangulamiento antes de que se materializaran, una que pudiera redirigir instantáneamente los envíos, quizás podría cambiar genuinamente el resultado. Era una ambición absurda para alguien con cero capital, sin respaldo y sin apellido reconocible para abrir puertas. Pero me era indiferente. Me había mantenido con sobras antes. Esta vez, el hambre que me impulsaba tenía un propósito verdadero. Busqué a otros 2 espíritus afines. Marco, un ingeniero afrolatino que dormía en su vehículo compacto entre trabajos, y Juno, un especialista en datos entusiasta con una risa como cristal fragmentado, recientemente despedida de una corporación mucho más grande. Establecimos nuestra base en una nave mecánica en desuso ubicada detrás de una concurrida tintorería. El propietario nos ofreció una tarifa reducida, operando bajo la suposición de que fracasaríamos rápidamente. Durante muchos meses existimos como fantasmas. Escribíamos código de día, entregábamos pedidos de comida para llevar de noche y llevábamos a cabo nuestras reuniones esenciales en la esquina trasera de una cafetería abierta las 24 horas, el único lugar que ofrecía internet inalámbrico fiable y recambios interminables de café. Me convertí en una experta en hacer que una barrita de proteínas de $5 me sostuviera durante 2 turnos completos y en convencer a los capitalistas de riesgo para que permanecieran en la línea durante 5 minutos críticos antes de colgar. Recuerdo una noche en particular. El sistema de calefacción había fallado. Nuestro aliento empañaba el aire frío mientras mirábamos colectivamente el monitor brillante, observando una pantalla dinámica de rutas de distribución simuladas que finalmente habíamos logrado mapear. El sistema parpadeó con un verde triunfante. Marco vitoreó tan fuerte que una camarera cercana dejó caer su bandeja de bebidas. Por primera vez, la visión se sintió tangible, pero la tangibilidad vino con facturas inminentes. En medio año, nuestros escasos ahorros combinados se habían agotado. Estábamos a solo unos días de incumplir el contrato de arrendamiento de nuestra pequeña oficina de garaje, cuando llegó una comunicación electrónica de un mayorista regional de alimentos que servía a territorios remotos en Montana e Idaho. Estaban sufriendo pérdidas financieras masivas cada mes debido a que los productos perecederos se echaban a perder durante el tránsito de larga distancia a través de la divisoria continental. Solicitaron una prueba piloto de nuestro sistema incipiente. El contrato resultante fue modesto,
apenas suficiente para cubrir el alquiler y nuestro suministro de alimentos instantáneos, pero fue un salvavidas vital. Me quedé despierta durante 72 horas consecutivas escribiendo los algoritmos centrales, diseñando las pantallas de seguimiento y configurando alarmas automatizadas que notificarían a los conductores si la temperatura interna de un camión superaba un límite preestablecido. Cuando concluyó la prueba, su gerente principal me contactó y simplemente declaró: por primera vez en este periodo financiero, no se desperdició absolutamente nada. Autorizó la transferencia de pago esa misma tarde. Esa única prueba exitosa cambió todo. El reconocimiento se extendió a través de las redes regionales mucho más rápido de lo que podríamos haber anticipado. Un centro médico rural en Nevada nos contactó a continuación, preguntando si podíamos adaptar la arquitectura para el transporte urgente de órganos entre clínicas quirúrgicas. Luego vino un distribuidor a gran escala de suministros médicos en Utah. En un año, habíamos acumulado suficiente reputación para atraer clientela importante y por primera vez empleados reales. Tenía 24 años, gestionando una empresa de 8 personas. Todos nosotros todavía con problemas financieros, pero funcionando puramente con ambición pura. Nombramos a la empresa North Star Logistics, un apodo que sonaba mucho más grande que nuestra operación física. Cada mañana entraba en nuestra pequeña oficina de unidad de almacenamiento y me daba la misma instrucción silenciosa: perteneces aquí. Era irrelevante que todavía no pudiera pagar una cobertura sanitaria integral o que mis padres no tuvieran concepto de mi trabajo. Cada pequeño éxito, cada envío salvado, cada ruta maximizada se sintió como un acto privado de desafío contra cada festival de la cosecha donde me habían hecho invisible. Entonces golpeó la crisis sanitaria mundial y el orden mundial establecido se suspendió momentáneamente. Las cadenas de suministro se fracturaron violentamente. Los proveedores de atención médica enviaron llamamientos desesperados y por primera vez toda la nación se centró intensamente en la logística. Nuestra plataforma, una vez una mera curiosidad, se convirtió instantáneamente en una utilidad esencial. Operamos sin parar, mapeando rutas de distribución para mascarillas respiratorias, guantes sanitarios y sistemas de suministro de oxígeno. Apenas dormí. El equipo se alimentaba de trozos fríos de pizza en sus estaciones de trabajo, las pantallas reflejándose en sus ojos exhaustos. Pero cuando fuimos testigos de cómo esos primeros convoyes llegaban a los centros de cuidados críticos precisamente a tiempo, cuando el personal médico nos escribía diciendo: vuestro sistema aseguró las entregas necesarias, algo profundo dentro de mí se desbloqueó. Por primera vez, no me sentí simplemente funcional, sino vista de una manera significativa y externa. En menos de 12 meses, North Star Logistics se expandió de 3 personas en una nave mecánica a más de 50 empleados a tiempo completo en 5 territorios. Los medios de comunicación comenzaron a referirse a nosotros como el sistema nervioso vital de la cadena de suministro médico. Mi nombre apareció en una destacada lista de revistas de negocios para jóvenes empresarios emergentes, y los inversores comenzaron a cortejarme en lugar de despedirme. Pero incluso en medio de este éxito monumental, nunca hice una llamada a casa. No reenvié los recortes de prensa. No mencioné las noticias ni las rondas de financiación. Sabía el resultado predecible exacto. Mi madre diría: eso es encantador, cariño. ¿Te enteraste de que Felicity acaba de ser ascendida a asesora legal principal? Y toda la energía genuina se drenaría de la habitación una vez más. En cambio, seguí construyendo. Cada vez que una gran corporación firmaba un nuevo acuerdo, depositaba la mitad de mi compensación en un instrumento financiero discreto y separado, un reservorio silencioso para una gran compra futura que aún no podía articular. Para mi 30º cumpleaños, esa cuenta era lo suficientemente grande
como para asegurar el tipo de independencia con el que una vez solo había fantaseado. Una noche, después de otro agotador día de 12 horas, me senté sola en mi oficina ejecutiva, mientras las luces distantes de la ciudad parpadeaban a través de las persianas. El equipo se había ido, dejando atrás el aroma rancio del café fuerte y el débil eco de la risa anterior. Abrí la pantalla central de la empresa, observando las líneas parpadeantes de camiones que atravesaban el mapa, cientos de rutas, todas en movimiento, todas perfectamente interconectadas. Parecía un sistema circulatorio vivo, latiendo con energía vital. Por un instante, mi mente se desvió hacia mi familia, las comidas frías y las sillas vacías, el silencio omnipresente que solía saturar cada rincón de esa casa. Y luego llegó la comprensión. Había diseñado una red utilizando el material mismo de su abandono. Me dieron distancia física y la convertí en alcance tangible. Unas semanas después, cuando llegó la oferta de adquisición formal de un conglomerado de distribución Fortune 500, $120 millones, no lo celebré con bebidas caras ni comidas elaboradas. Simplemente cerré mi portátil, solté un aliento largo y lento y conduje hasta el borde exterior de la ciudad, donde el horizonte urbano se desvanecía en tierras agrícolas sin desarrollar. Permanecí allí hasta que las estrellas se hicieron visibles, trazando caminos celestiales como rutas logísticas a través del cielo nocturno. Ya no necesitaba sus elogios, ya no necesitaba su mesa. Lo que necesitaba era espacio físico, una región lo suficientemente tranquila como para contener la totalidad de lo que había construido y lo que había perdido. Un lugar donde ninguna persona podría afirmar jamás que yo no pertenecía. Esa noche, por primera vez, me permití imaginar una propiedad vasta e ilimitada donde la nieve invernal pudiera asentarse sin críticas. No lo sabía entonces, pero ese fue el instante en que el rancho Azure Peak comenzó a solidificarse en mi imaginación. No era venganza lo que buscaba, era serenidad, y finalmente era lo suficientemente rica como para conseguirla. Cuando conduje inicialmente por el camino estrecho y sin pavimentar que serpenteaba por Azure Peak, Wyoming, la sensación fue la de entrar en un dominio completamente diferente. La atmósfera aquí era atenuada, nítida. Cada inhalación cortaba limpiamente a través de los escombros mentales acumulados que había arrastrado durante años. El paisaje se extendía sin límites, un mosaico de pastizales de color cobre acariciados por el viento y la sombra. Hacia el oeste, densas fileras de profundos árboles de hoja perenne ascendían hacia las crestas heladas de la cordillera Shoshone. El cielo se sentía abrumadoramente inmenso, el tipo de lienzo que obliga a darse cuenta de lo insignificante y transitorio que es todo lo demás. La finca en sí estaba asentada en una depresión natural, en el terreno donde la niebla matutina se acumulaba como una gasa delicada. La vivienda principal era una estructura extensa revestida de cedro aromático, con sus extensos paneles de vidrio orientados hacia el amanecer para capturar la primera luz. Había estado desocupada durante varios años cuando completé la compra. El interior lo suficientemente polvoriento como para escribir nombres. Las persianas exteriores colgando torcidas. El débil aroma a humo de hogar todavía atrapado dentro de la madera. Sin embargo, bajo la evidencia de la negligencia, la casa se sentía viva, expectante, esperando que alguien le prestara atención. Caminé por cada cámara vacía, mi mano arrastrándose por las superficies envejecidas, trazando narrativas silenciosas que habían permanecido sin contar durante mucho tiempo. Las tablas del suelo gemían débilmente bajo mis botas de trabajo, como si susurraran: «Lo lograste, tu refugio». El primer espacio que revitalicé por completo fue la cocina. Era extraordinariamente grande, con un hogar de mampostería abierto y una doble cocina incorporada directamente en la pared de piedra. Nunca había poseído una cocina como esta, una donde se pudiera cocinar mientras aún se observaba el mundo exterior. Reemplacé el suelo astillado con pizarra cálida, colgué pesadas ollas de cobre que refractaban la luz del día y coloqué una inmensa mesa de nogal oscuro precisamente en el centro.
Esa mesa fue el corazón singular de todo el plan. Encargué a un artesano local que la construyera, asegurándome de que estuviera lijada impecablemente lisa, con el veteado arremolinándose como profundas corrientes de río. Fundamentalmente, no poseía una cabecera designada ni un pie, sin jerarquía, solo una superficie continua donde todos pudieran sentarse como iguales. Y establecí un principio inmediato e inquebrantable. No habría mesas secundarias para niños, ni mesa de esquina suplementaria, ni asiento solitario aparte de la reunión principal. Si cruzabas mi umbral, pertenecías. Dediqué semanas a la restauración. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, envuelta en un grueso abrigo de lana, y preparaba café mientras los cristales de hielo cubrían los paneles de las ventanas. Salía a la terraza para ver el sol ascender sobre la cresta distante, pintando los campos en tonos dorados. Algunos días, caballos salvajes atravesaban la valla perimetral, su aliento humeando plateado en el aire frío. Comencé a internalizar el ritmo local, el crujido de la tierra congelada, el aroma penetrante del cedro después de un aguacero, el profundo silencio que latía como un latido tranquilo bajo todo el ruido externo. A finales de otoño, la vivienda ya no era un estado de deterioro. Las paredes absorbieron el pulido fresco, las chimeneas expulsaron el humo limpiamente y la despensa olía a agujas de pino y harina molida. Había construido una considerable área de almacenamiento en frío debajo de la cocina. Sus estantes perfectamente organizados con verduras en conserva, pesados sacos de harina y suficiente café para sobrevivir a un aislamiento prolongado. Cuando cerraba la puerta reforzada, el aire interior se volvía frío e inmóvil, recordándome brevemente los depósitos de carga masivos que solía mapear. Solo que esta vez, el propósito de la logística no era el beneficio, era la preservación, el acto de mantener una fuente de calor durante el exigente invierno. En las vigas del porche colgué pesadas guirnaldas hechas de ramas de pino local y bayas de montaña secas, sus rojos profundos y verdes apagados, contrastando con la madera. Estos no eran meros artículos decorativos, eran votos para infundir vitalidad a este espacio de nuevo, para convertir el eco hueco de la soledad en algo sagrado y compartido. Cada sujeción que clavé, cada tronco que apilé cuidadosamente, cada simple plato que coloqué en esa mesa de nogal, fue un acto silencioso y potente de rebelión contra los años que había pasado buscando permiso para simplemente existir. Recuerdo la primera noche que dormí allí completamente sola. Los troncos en la chimenea crujían suavemente, proyectando sombras danzantes en las superficies de cedro. Me senté en la mesa central con una comida simple, un pan grueso, un tazón de caldo caliente y una copa de vino, y escuché el rugido distante del viento afuera. No había medios de comunicación sonando, ni risas, ni tintineo de cristalería. Sin embargo, me sentí envuelta por algo mucho más grande que la simple compañía. Quizás era Baz, quizás eran los espíritus colectivos de cada festival de la cosecha pasado que me había perdido, encontrando finalmente su camino hacia mi hogar. Me sorprendí susurrando en el silencio. Si se niegan a hacerme un sitio, construiré la mesa entera yo misma. A partir de ese momento, la finca se convirtió en mucho más que una simple propiedad. Se convirtió en una declaración. Cada área definida tenía un significado específico. La cocina simbolizaba la nutrición, el porche representaba la reflexión, la larga mesa en el centro era equidad. Instalé una sola mecedora antigua tallada a mano en el extremo del pasillo, no como un trono, sino como un emblema. Grabé una frase específica en su respaldo, para el que creyó que era invisible. No estaba destinada solo para mí. Estaba reservada para cualquiera que alguna vez se hubiera quedado parado torpemente en un umbral mientras el sonido de la alegría comunitaria continuaba sin ellos. Contraté a contratistas locales para que me ayudaran a reformar el enorme granero, transformándolo en un espacioso salón comunal. Preguntaron cuáles eran mis planes para un lugar tan grande, y sonreí, respondiendo solo: lo estoy reservando para un evento profundamente importante.
Por la noche deambulaba por él con un farol de tormenta, las inmensas vigas de soporte brillando ámbar arriba, y ya podía superponer mentalmente el futuro, un refugio, un lugar donde las historias genuinas finalmente podrían desarrollarse. Ocasionalmente, los residentes locales del asentamiento más cercano pasaban por allí, intrigados por la enigmática mujer que compró la histórica propiedad de Ashore Peak. Los invitaba a tomar café y nos sentábamos junto a la ventana a discutir el clima, la cosecha reciente y los largos meses fríos que se avecinaban. Me informaron de que el valle solía albergar grandes comidas compartidas informales hace décadas, cuando la gente todavía se reunía de forma natural, simplemente para intercambiar comida y calor. Ha estado tranquilo desde entonces, se lamentó un señor mayor. Demasiado tranquilo. Sonreí y ofrecí. Quizás es hora de que recuperemos esa tradición. Incluso el trabajo simple y repetitivo, partir leña pesada, barrer serrín espeso, escuchar la colisión rítmica del martillo contra el clavo, era terapéutico. Mis manos, que una vez habían pasado horas interminables introduciendo líneas de código digital, ahora llevaban el olor pesado y honesto del cedro y la brea. Estaba recuperando la capacidad de crear sin una fecha límite exigente, sin el escrutinio de una audiencia. Cada día culminaba en el mismo ritual. Yo sentada en los escalones de madera de la terraza, observando cómo el sol se ponía debajo del horizonte de la pradera, el aire cambiando a un tono lavanda y enfriándose bruscamente. Y en esas horas profundamente tranquilas, el dolor de décadas de perseguir implacablemente la validación externa comenzó por fin a disiparse. Una tarde, cuando comenzó la nevada inicial, encendí todas las lámparas de aceite de la casa y recurrí de una habitación a otra. La luz de la llama danzaba sobre el veteado de madera, la vasta mesa, las filas de productos enlatados, la simple vajilla apilada cuidadosamente en los armarios hechos a medida. La casa ya no se sentía vacía, se sentía preparada. Estaba esperando, tal como yo lo había estado, el momento adecuado para llegar. Esa noche. Inscribí una sola frase en la pizarra fijada a la pared de la cocina. Si no te hacen sitio, construye tu propia mesa. No fue guiado por la amargura, fue informado por la claridad. Todo este proyecto ya no se trataba de vengarse, se trataba de una profunda recuperación personal. Durante años había ocupado deliberadamente un espacio mínimo para que nadie pudiera acusarme de ser demasiado exigente, pero esta finca, con su mesa masiva y portales abiertos, era la prueba innegable de que había terminado de disculparme por mi existencia. Cuando el viento presionó insistentemente contra el cristal, avivé el fuego y visualicé la risa que pronto saturaría estas paredes. No risa forzada, educada, sino la clase que se desborda y alcanza a cada persona al alcance del oído. La mesa brillaba a la luz del fuego, lo suficientemente ancha como para soportar la masa acumulada de todo lo que había perdido y todo lo que finalmente había asegurado. En el absoluto silencio, levanté mi copa de vino hacia los asientos vacíos y susurré: esto es por las personas a las que nunca se les dio un sitio. Toda esta mesa está construida para vosotros. El mensaje digital de mi padre, Julián, había sido despiadadamente eficiente. 8 palabras que encajaban precisamente en una línea horizontal. Nuestra celebración ha alcanzado el aforo máximo. Quizás otra ocasión el año que viene. Inicialmente lo releí, convencida de que una frase de seguimiento o una explicación suavizante debían haberse omitido sin querer. Pero eso fue todo. Frío, transaccional, definitivo. El tipo de mensaje utilizado para cerrar una frontera sin parecer innecesariamente cruel. Me quedé mirando la pantalla durante un rato largo, la luz de la pantalla reflejando la fuerte nevada justo más allá de la ventana del rancho. Luego, escribí una respuesta de una sola palabra:
Entendido. Pulsé enviar antes de que la realidad emocional pudiera registrarse. Pero la verdad era que las palabras se asentaron como cristales de hielo en mi alma. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada con mi café fuerte en la terraza, observando la espesa niebla abrirse paso entre los pinos, una duda persistente comenzó a surgir. ¿Aforo máximo? ¿Lleno de quién exactamente? Nuestra familia inmediata era pequeña, incluso incluyendo a todas las tías y primos periféricos. Nuestro festival de la cosecha nunca requirió una lista de espera de invitados. Intenté razonar que quizás estaban reduciendo deliberadamente el tamaño, que la exclusión no era personal, pero el dolor profundo y familiar argumentó lo contrario. Conocía la secuencia demasiado bien: reducir el tamaño de la reunión, omitirme, construir una excusa más tarde. Me desplacé por mis contactos, deteniéndome en el nombre de mi hermano menor, Ethan. No era abiertamente cruel, simplemente sumiso, siempre demasiado ansioso por complacer a las personas que lo habían establecido como su favorito secundario. Ocupaba el terreno intermedio en conflicto entre la elegida y la olvidada, aunque se inclinaba fuertemente hacia la luz de Felicity. Inicié la llamada. Aceptó después de 3 timbres prolongados, su voz demasiado cuidadosamente informal, como si hubiera estado anticipando esta consulta exacta. «Oye, hermana, ¿está todo bien?» «Sí», mentí suavemente. «Solo estoy haciendo una comprobación de cortesía. ¿Os estáis saltando de verdad el Festival de la Cosecha este año? Papá mencionó que el aforo estaba completo». Un silencio profundo se extendió por la conexión. Luego vino un suspiro suave y pesado. «Ah, dijo eso, ¿verdad?» «Sí, lo hizo». Ethan exhaló de nuevo, aún más lento. «Bueno, sí lo están celebrando, pero lo mantuvieron muy pequeño. Ya sabes, solo para simplificar las cosas. La familia de Felicity viene de Boston, así que son principalmente ellos, más la hermana de mamá y un par de amigas cercanas de Felicity. Entonces está lleno», declaré rotundamente. Dudó. «Supongo que esa es una interpretación». Durante varios segundos tensos, ninguno de los dos habló. El sonido insistente del viento de Wyoming era el único ruido que llenaba el vacío. Un aullido bajo y persistente contra el micrófono del teléfono. «¿Qué pasa con la tía Beatriz? Abuela?» pregunté finalmente. «Tampoco están invitadas», admitió Ethan en voz baja. Papá sintió que se volvería demasiado caótico. Hizo una pausa. Las palabras se le atragantaron. «Creo que están dejando que Felicity se encargue de la logística de invitados este año. Ya conoces la situación». La conocía perfectamente. Había conocido la situación desde que tuve edad para contar las sillas que rodeaban la mesa de comedor formal. «Gracias por decirme la verdad», dije, manteniendo la voz baja. «Y no te preocupes, no haré las cosas incómodas». «Victoria», comenzó, con la voz cargada de una emoción inusual, pero colgué la llamada. No quería lástima, ni siquiera de él. Permanecí en la terraza durante mucho tiempo, mirando las laderas cubiertas de nieve, más allá de la línea fronteriza. El cielo era de un gris pálido apagado, casi blanco hasta que el sol logró abrirse paso. Evocó recuerdos de cada festival de la cosecha pasado. Yo relegada a la mesa de esquina desvencijada, el sitio de desbordamiento, mientras mi hermana realizaba el ceremonial trinchado del pavo bajo la brillante luminaria, y todos alzaban una copa por su nuevo logro. Ese dolor particular una vez me había vaciado por completo. Pero ahora, en este paisaje inmenso y silencioso, el dolor no reverberó, se transformó. Comprendí algo fundamental en esa quietud. Ya no necesitaba luchar por un solo sitio. Yo era dueña de toda la mesa. Saqué mi gastado diario de cuero y lo abrí en una página limpia. En la parte superior escribí una línea precisa: Festival de la Cosecha en el Rancho Azur Peak, mesa abierta. Luego debajo, con letra más pequeña: objetivo, sustentar a 200 personas, no invitados, no familia, sino personas, cualquiera que requiriera calor, sustento o un recordatorio vital de que todavía poseían un valor intrínseco.
Saturaría este valle de risas con el alegre ruido de platos tintineando, con música y gratitud genuina. Orquestaría el festival de la cosecha que nunca se me concedió, el tipo que reconocía la presencia de cada alma. En una hora me estaba movilizando. La primera llamada fue para el sheriff Hayes, el amable oficial local que me había ayudado cuando una sección de mi valla perimetral había sucumbido a una fuerte tormenta de viento. Sheriff, estoy organizando una cena abierta en mi rancho este festival de la cosecha, expliqué, para cualquiera que no tenga otro sitio a donde ir. Yo me encargaré de todos los aspectos: las provisiones, el transporte, el personal, los suministros. Hubo una breve pausa antes de que respondiera. Lo dice completamente en serio. Absolutamente. Su voz se suavizó perceptiblemente. Soy consciente de más personas que necesitan ese tipo de ayuda de lo que puede imaginar. Empezaré a correr la voz de inmediato. A continuación, contacté con el lugar de culto de la comunidad en el pueblo. La pastora Ruth contestó, su voz resonando con calidez y una profunda sabiduría. Cuando articulé mi plan completo, se quedó en silencio. Por un segundo, temí que estuviera a punto de descartarlo como inviable, pero luego se rió suavemente. Que Dios te bendiga, hija. He estado orando precisamente por este tipo de iniciativa. Haré el anuncio este domingo. Después de eso, vinieron el repositorio local de alimentos, el capítulo de apoyo a veteranos, el centro médico del distrito e incluso la pequeña estación de transmisión de radio que emitía por todo el valle. Entregué la misma directriz a cada contacto. Si conoce a alguien, a quien sea, que necesite una comida caliente, diríjalo aquí. Sin requisitos previos, sin juicio, simplemente tráigalos. La respuesta fue instantánea y abrumadora. El director del hospital se ofreció a donar excedentes de productos. El banco de alimentos garantizó una lista de voluntarios. Incluso el gerente de la parada de camiones en la ruta 89 llamó para decir que varios camioneros de larga distancia querían prestar su trabajo para montar las mesas comunales. Esa noche me senté en mi mesa de nogal, mi teléfono vibrando continuamente, una compleja hélice de emoción y aprensión girando en mi interior. La nieve se intensificaba afuera, envolviendo el valle en absoluto silencio. Casi podía escuchar la voz de mi padre de años pasados, instruyéndome para que mantuviera un perfil bajo, para no crear un espectáculo. Pero esto no era un espectáculo, era una declaración. Si deseaban pequeñez, yo construiría grandeza. Si abogaban por la exclusión, yo construiría una inclusión radical. Y si su mesa se declaraba llena, entonces la mía albergaría espacio para todos los demás. Mientras apagaba la llama de la vela esa noche, una paz poderosa se asentó sobre mí. No el tipo que nace del perdón, sino el tipo derivado de la claridad absoluta. Ya no los estaba esperando. Había terminado de medir mi valor intrínseco contra sus sillas permanentemente vacantes. Este año, el Festival de la Cosecha no se definiría por ser dejada fuera, se definiría por dejar entrar a todos los demás. Al amanecer siguiente, me desperté mucho antes que el sol, con el tipo de silencio que existe solo en las altas llanuras de Wyoming, una quietud tan profunda que hace que uno dude en respirar profundamente. La nieve durante la noche había cesado, dejando el mundo fuera de la finca envuelto en blanco prístino. Dentro, sin embargo, el día ya era cinético. Mi plan ya no era una idea confinada a un bloc de notas, era una realidad tangible y se estaba desarrollando ahora. A las 6 a.m., la cocina estaba encendida con luz, funcionando como el núcleo vital de una operación masiva. El sonido de pesadas ollas chocando, cuchillos cortando eficientemente y risas cálidas resonando en las superficies de cedro llenaba el aire. Yo había esperado de forma conservadora un pequeño puñado de voluntarios. Pese a la primera luz, más de 20 personas habían llegado. Estaba Margo, la gerente de catering jubilada de Jackson Hole, cuyas manos firmes ya estaban extendiendo grandes cantidades de masa de hojaldre. Thomas,
Un pastor local cuyo ganado pastaba 2 valles más allá llegó con sus hijos adolescentes y un vehículo utilitario lleno de leña sazonada y sacos de tubérculos. Elena, una estudiante de enfermería, apareció directamente de su turno de noche, todavía con su uniforme de trabajo estándar, sus ojos cansados pero irradiando energía tranquila. No me lo podía perder, declaró simplemente, buscando un delantal. Dividimos las tareas con la precisión de una orquesta afinando para una actuación. Margo y yo asumimos el mando de los platos principales, 8 aves pesadas, cada una meticulosamente rellena con hierbas aromáticas, ajo salado y ralladura de limón, atadas cuidadosamente y deslizadas en las cocinas dobles, que rápidamente impregnaron la cocina con el olor acre de romero y mantequilla derretida. Los hornos rugían suavemente como criaturas satisfechas y cálidas. En la extensa superficie de trabajo, preparamos y hicimos puré 60 libras de patatas densas, el vapor resultante oscureciendo las ventanas. Alguien batió eficientemente la salsa en un caldero de cobre gigante, mientras que un grupo de estudiantes de secundaria locales se encargó de las guarniciones de verduras en capas y la conserva de arándano agrio, disolviéndose en risas cada vez que algo salpicaba inevitablemente. Escuché a un hombre comentar, esto se siente exactamente como estar en casa, y me obligaron a girarme momentáneamente abrumada. La masiva sala de almacenamiento en frío, que había aprovisionado semanas antes, se transformó en un centro de generosidad comunitaria. Las donaciones comenzaron a llegar más rápido de lo que había anticipado. Cajas de verduras crujientes, bolsas de cebollas picantes, sacos de harina molida a la piedra e incluso aves de corral adicionales de una granja avícola vecina. La pisada puerta se abría constantemente mientras los voluntarios llevaban cajas dentro y fuera, quitándose la nieve de las botas. El panadero local dejó docenas de panes artesanales todavía calientes al tacto y un camionero de Billings llegó con un gran contenedor aislado de nata fresca, diciendo, «Pensé que alguien aquí podría necesitarlo más que yo esta semana». Me quedé allí en medio del caos controlado, el inmenso calor, el complejo aroma a cítricos y hierbas asadas, y reconocí la extraña euforia de ser finalmente parte de un colectivo, incluso si éste se había construido instantáneamente a partir de extraños absolutos. Al mediodía teníamos 40 tartas de boniato y especias alineadas en el estante de enfriamiento como soles en miniatura y fragantes, sus cortezas doradas desprendiéndose delicadamente bajo el calor ambiental. En una esquina, otros 2 voluntarios estaban hirviendo a fuego lento zumo de manzana especiado con clavo seco y ramas de canela, el potente aroma abriéndose paso por cada entrada. El rancho, que había estado tranquilo y solemne, había cobrado vida por completo, cada habitación latiendo con movimiento coordinado y bromas alegres. Me aseguré de que la cocina permaneciera totalmente accesible para todos, sin puertas cerradas, sin cortinas corridas. Desde el salón comunal principal, todos los invitados podían ver a los voluntarios trabajando, sus manos moviéndose rápidamente, las mangas subidas, los rostros enrojecidos por el calor del horno. Quería que fuera así. Quería que todos los que llegaran más tarde vieran a las personas que habían creado su comida, que entendieran que el calor en su plato era el resultado directo de manos dispuestas y corazones abiertos, no de caridad sin rostro. En el vasto salón comencé la instalación del área de comedor. La larga mesa de nogal, meticulosamente limpia y pulida, se extendía por la habitación como un río oscuro y brillante. Era capaz de sentar a 100 personas, pero dirigí al equipo para que trajera 2 mesas suplementarias del granero reformado, formando una superficie continua e ininterrumpida, sin segregación, sin mesas pequeñas discretamente escondidas. Había absorbido suficiente de mi historia personal para comprender el dolor abrasador de ser conscientemente relegada. Aquí, cada persona se sentaría hombro con hombro. Colocamos largos caminos de tela y esparcimos follaje local seco sobre ellos.
En el centro coloqué cuidadosamente lámparas de cristal con pequeñas velas parpadeantes y pequeñas calabazas decorativas donadas por un agricultor vecino. Las paredes circundantes estaban cubiertas con guirnaldas rústicas, hojas de color rojo intenso, ámbar y oro cosidas con un cordel simple por los niños de la zona. Cerca de la enorme chimenea de piedra coloqué una gran tabla de madera con la frase «¿Por qué sientes gratitud?», cuidadosamente grabada en su superficie. Dejé una cesta que contenía pequeños cuadrados de papel y lápices debajo para que los invitados pudieran escribir un pensamiento, cualquier pensamiento, y colgarlo. En una mesa auxiliar más pequeña, cerca de la entrada principal, organicé regalos prácticos, paquetes de gruesos calzados de lana, gorros recién tejidos, bufandas para el cuello y guantes cálidos, todos recogidos de vecinos generosos. Cada artículo estaba asegurado con una etiqueta simple que decía: «Por favor, coja uno. El invierno es más amable cuando estamos abrigados juntos». Junto a la cesta había tarjetas de combustible esenciales, mantas de emergencia y un pequeño recipiente de vidrio etiquetado: «Fondo de café para guerreros de la carretera». La gente seguía contribuyendo a él, deslizando en silencio billetes doblados dentro cuando creían que nadie estaba observando. La música comenzó a permear suavemente el salón. Eli, un guitarrista local, había traído a su hija que tocaba el violín. Comenzaron afinando suavemente, luego pasaron a un antiguo espiritual country que se fundió suavemente en una melodía más ligera, un sonido que se envolvió alrededor de la vajilla tintineante y en zumbido bajo y colectivo de las voces. El sonido del violín subía y bajaba, resonando como risas genuinas llevadas por una sutil brisa. Los niños que habían llegado con sus padres del pueblo se sentaron en la alfombra cerca del fuego, coloreando recortes de hojas de arce, sus crayones dispersándose por el suelo. Y luego vino el símbolo que tenía el significado más profundo, justo al lado de la chimenea de piedra, donde el calor omnipresente llegaba a cada rincón. Coloqué la silla individual. Era discreta, solo una antigua butaca de madera que había rescatado del granero, limpiada y cuidadosamente alisada. En la parte superior del respaldo había tallado la frase específica con mi propia mano, para el que creyó que era invisible. No ofrecí ninguna explicación a nadie. Sin embargo, los voluntarios parecieron comprender instintivamente su propósito. La miraron, ofrecieron un asentimiento silencioso y respetuoso y la dejaron vacía. Se quedó allí como una garantía solemne. Siempre había un sitio garantizado aquí para aquellos que habían sido excluidos. A medida que avanzaba el día, el rancho se transformó en algo intensamente cinematográfico. Afuera la nieve continuaba cayendo, suave y constante, cubriendo en silencio los postes de la valla, los abetos de Douglas y el camino extendido que conducía al porche. Dentro, el fuego ardía alto y cada superficie irradiaba el brillo ámbar de la luz de las velas y la carne asada. La gente se movía con gracia, llevando bandejas llenas, sirviendo sidra especiada, haciendo ajustes finales a las decoraciones. La energía era contagiosa, una especie de euforia tranquila nacida de la acción colectiva y desinteresada. Alrededor de las 3 horas de la tarde salí al porche para recobrar la compostura. El aire estaba lo suficientemente frío como para picarme ligeramente la piel, pero lo agradecí. Desde la posición elevada del porche podía ver un humo espeso rizándose de las chimeneas, las ventanas brillando con un oro cálido contra el cielo gris que oscurecía. La nieve se comprimió bajo mis botas mientras inspeccionaba el valle. Por primera vez en muchos años, no sentí el aplastante aislamiento en el Festival de la Cosecha. Me sentí profundamente arraigada, conectada con algo mucho más grande que mi agravio personal. Cuando volví a entrar en la casa, Margo estaba de pie cerca del gran horno, secándose la humedad de la frente. «Todo está a minutos de estar listo», me informó. «Probablemente deberías cambiarte pronto. Pareces como si acabaras de completar un maratón». Ofrecí una risa genuina. Ciertamente se siente como uno. En verdad, no me preocupaba en absoluto mi apariencia. Mi pelo llevaba el olor a salvia y humo de madera,
y mi ropa estaba espolvoreada con harina, pero nunca me había sentido más auténticamente yo misma. A mi alrededor, las conversaciones se superponían. La gente gritaba instrucciones finales, la risa estallaba como ráfagas de luz solar. Un niño pequeño, quizás de 8 años, se acercó a mí, agarrando una pequeña tira de papel. ¿Puedo adjuntar esto?, preguntó señalando el tablero de gratitud. Absolutamente, respondí, agachándome para ayudarlo. Lo presionó con cuidado cerca de la parte superior, alisando el papel con su pequeña y determinada mano. Con letra temblorosa declaraba: «Estoy agradecido de que alguien se acordara de mí». No dije nada, simplemente sonreí, me eché hacia atrás y permití que la inmensa y creciente calidez en mi pecho se extendiera lentamente hacia afuera, hasta que fue casi dolorosa. A las 5 p.m., el festín estaba completamente preparado, la extensa mesa meticulosamente puesta y el salón lleno de luz suave y anticipatoria. Los invitados aún no habían llegado, pero el rancho ya se sentía profundamente vivo, un latido vivo que vibraba contra el inicio del frío invernal. Me paré cerca de la entrada, con el aroma a salvia y ave ahumada espeso en el aire, y susurré suavemente para mí misma. Afirmaron que su celebración había alcanzado el aforo máximo. Supongo que tenían razón. Está llena, solo que no de la manera aislante que habían querido decir. El pensamiento me hizo ofrecer una risa tranquila y tensa. Durante años, había anhelado desesperadamente ser vista, ser reconocida, pero de pie allí, rodeada por el hermoso ruido de la preparación, reconocí la verdad más profunda. Ya no necesitaba su mirada. La validación profunda que había estado buscando no estaba encerrada en alguna mesa de comedor inalcanzable en Concord. Estaba justo aquí, presente en el vapor ascendente de los tubérculos, en el zumbido bajo de los voluntarios que compartían un chiste por una cucharada de salsa derramada, en los acordes gentiles y entrelazados de un violín resonando bajo las vastas vigas. Y mientras observaba a cada persona moviéndose, trabajando y dando, pensé: así es como se supone que se siente la verdadera conexión. A las 5:30 p.m., las primeras corrientes de faros de vehículos comenzaron a abrirse camino por el camino extendido y sinuoso. Rayos dorados que diseccionaban la nieve que caía constantemente. Me quedé inmóvil junto a la entrada principal, mi corazón acelerándose, mis manos todavía llevando débilmente el olor a romero y harina molida. El cielo ya se había profundizado a índigo, el aire lo suficientemente fresco como para cristalizar cada aliento visible. Detrás de mí, la masiva mesa de nogal se extendía por el gran salón como un río luminoso, velas parpadeando, platos humeando y risas bajas que ya se elevaban de los voluntarios que estaban haciendo ajustes finales y sirviendo la sidra caliente. Entonces, la pesada puerta se abrió hacia adentro. El invitado inaugural fue un caballero mayor con un abrigo desgastado de estilo militar, su barba veteada de gris, sus movimientos lentos pero deliberados. Se detuvo en el umbral, quitándose la nieve de sus botas gastadas, sus ojos abriéndose como si hubiera tropezado con un lugar sagrado e inesperado. ¿Estoy en el lugar correcto?, preguntó suavemente. Lo está, confirmé. Bienvenido a casa. Parpadeó rápidamente, tragó saliva y asintió tensamente. Detrás de él vinieron docenas más. Una joven madre que agarraba fuertemente a un bebé envuelto en una manta. 2 enfermeros todavía con su atuendo profesional. Un camionero de larga distancia con la piel agrietada por el viento. Una pareja de ancianos de 70 y tantos años tomados de la mano. Y un grupo de trabajadores de ranchos locales que parecían no haber comido una comida casera en semanas. Continuaron llegando, cientos de rostros, algunos ofreciendo sonrisas tímidas, otros claramente vacilantes, inseguros de si realmente merecían estar aquí. Y cada persona, al cruzar el umbral desgastado,
parecía desprenderse de una carga visible. A las 6 p.m., el salón estaba completamente lleno, las 200 personas. El sonido inicial fue tenue, el ruido de los abrigos pesados que se quitaban, el suave raspado de las sillas, las presentaciones murmuradas. Luego, el volumen comenzó a aumentar. Un zumbido profundo y colectivo de conversación llenó el espacio, como el calor que regresa rápidamente a una casa profundamente congelada. Los músicos en la esquina tocaron su primer acorde, la melodía del violín bailando ligeramente por encima del continuo crepitar del fuego. Me moví constantemente entre las largas mesas, saludando a las personas, rellenando bebidas, asegurándome de que ningún plato permaneciera vacío. Donde quiera que mirara, había rostros, algunos grabados con la edad, otros jóvenes y ansiosos, otros simplemente iluminados por el alivio. La abundante comida se consumió rápidamente, pero fue intrascendente. Cada vez que una fuente de servir se vaciaba, alguien nuevo aparecía de la cocina con un reemplazo recién lleno. El caballero veterano, el primero en entrar, cuyo nombre era Frank, estaba sentado cerca del centro exacto de la larga mesa. Poseía la dignidad tranquila que a menudo se encuentra en las personas que han soportado una tremenda pérdida personal. Cuando me detuve para ver cómo estaba, ofreció una leve sonrisa, sus manos acunando una taza de sidra humeante. «¿Sabes?», dijo con voz áspera, «esta es la primera vez en 10 años que comparto la comida del Festival de la Cosecha con alguien». El pequeño grupo a su alrededor se quedó en silencio. La música se suavizó. Los tenedores se detuvieron a mitad del aire. 10 años, repetí suavemente. Asintió mirando su plato. Mi esposa falleció en 2013. Después de eso, las vacaciones simplemente perdieron su significado. Solía comprar una de esas cenas refrigeradas de la tienda, recalentarla y sentarme solo junto al televisor. Pero esta noche hizo una pausa, aclarándose la garganta. Esta noche se siente como si hubiera logrado recuperarla por un momento. Nadie habló durante unos segundos tensos. Luego, alguien en el extremo distante de la larga mesa comenzó a aplaudir, lentamente, deliberadamente, profundamente desde el corazón. Se extendió como un reguero de pólvora. En segundos, todo el salón comunal estalló en una ola rodante de aplausos. Frank intentó restarle importancia, con las mejillas sonrojadas, pero no pudo ocultar las lágrimas que atraparon la luz ambiental de las velas. «No aplaudáis por mí», insistió, una sonrisa acuosa abriéndose paso. «Aplaudid por ella, le habría encantado este lugar». Y tan rápido como llegó, la emoción genuina pasó a la risa, el tipo que realmente llena un espacio con algo esencial y nutritivo. Se sintió como si cada cicatriz invisible en el aire se hubiera suavizado instantáneamente. Me quedé allí, momentáneamente suspendida en medio de todo, dándome cuenta de que mi rancho se había convertido en una entidad viva y que respiraba. Cada voz, cada rostro, cada bocado compartido era una prueba innegable de que algo profundamente roto aún podía ser una fuente de enorme alegría. Alguien comenzó a pasar los pequeños cuadrados de papel del tablero de gratitud, leyéndolos en voz alta. «Estoy agradecido por las segundas oportunidades. Estoy agradecido de que alguien finalmente se diera cuenta de mí. Estoy agradecido de no estar consumiendo mi comida solo este año». Cada lectura provocó murmullos de reconocimiento, cabezas asintiendo en silencio, incluso algunas lágrimas. Vi a Margo secándose rápidamente los ojos con la esquina de su delantal, murmurando: «No me hagáis caso, son solo los vapores de la cebolla». Pero todos entendieron la verdad. A medida que avanzaba la noche, los músicos cambiaron a melodías más optimistas. Una melodía folk enérgica sobre volver a casa, seguida de un antiguo espiritual sobre la comunidad. La gente comenzó a cantar, inicialmente vacilante, luego más fuerte, más libre. Un niño pequeño se subió a su silla y comenzó a aplaudir un ritmo complejo. Una enfermera dejó su plato para bailar un pequeño jig con una niña pequeña que llevaba mitones de lana roja. 2 camioneros intentaron armonizar
y fallaron tan espectacularmente que toda la asamblea rugió de risa compartida. No fue elegante, no fue un espectáculo ensayado, fue genuino. En un momento, salí un instante para un momento de quietud necesaria. El sonido alegre de la música y la risa se derramó en la noche helada, resonando a través del valle como un latido fuerte y constante. Desde el porche pude ver claramente las ventanas iluminadas, brillando cálidas contra la oscuridad y la nieve fresca. Dentro, las siluetas se movían, gente abrazándose, comiendo, cantando. Durante años había observado casas como esta desde afuera y me había preguntado qué se sentía al pertenecer adentro. Ahora lo sabía. Cuando volví a entrar, el salón había cambiado de nuevo. Alguien había sacado su teléfono para tomar una foto de grupo masiva, del tipo donde todos se apiñan torpemente, algunos atrapados a mitad de la risa, otros a mitad del bocado. «Venga todos», gritó Elena por la habitación. «Vamos a enseñarle al mundo cómo se ve la conexión». Me paré precisamente en el centro, rodeada de rostros que no conocía, pero que de alguna manera amaba profundamente. Mientras el obturador de la cámara hacía clic, alguien gritó: «Espera, vamos a tomar otra». Pronto la gente estaba fotografiando todo, los niños coloreando cerca del fuego, los veteranos compartiendo un trozo de tarta, las mesas vastas y largas salpicadas de migas y platos vacíos. Alguien etiquetó a la iglesia local y a la comisaría del sheriff en línea. Alguien más etiquetó a la estación de radio comunitaria y en una hora las fotos comenzaron a difundirse rápidamente por varias plataformas. Al filo de la medianoche, mi teléfono vibraba incesantemente. Las redes sociales estaban explotando. Las imágenes del rancho brillaban en las cronologías de todo Wyoming. Las largas mesas bajo las luces de cuerda. La gran pancarta que proclamaba: «Todo el mundo tiene un sitio». La silla individual junto al hogar, con su inscripción tallada a mano, para el que creyó que era invisible. Llovían comentarios por cientos. Fe en la humanidad restaurada. Desearía desesperadamente haber estado allí. Este es el verdadero significado del Festival de la Cosecha. Un clip de video corto capturó a Frank levantando su taza mientras todos lo aplaudían. La leyenda decía: 10 años solo, esta noche no. Ese único clip se compartió miles de veces. Los medios de noticias regionales recogieron la historia al amanecer. Y aunque debería haberme sentido completamente abrumada, todo lo que sentí fue una extraña quietud. El tipo que solo llega cuando finalmente liberas un aliento contenido durante décadas. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se fueron y los voluntarios comenzaron la limpieza masiva, me encontré sola cerca de la chimenea. La silla, la tallada con esas palabras específicas, estaba vacante, la luz restante del fuego reflejándose en sus brazos de madera lisos. Caminé hacia ella, apoyé la mano en la madera fría y susurré: «Parece que finalmente te vieron». Una voz suave habló directamente detrás de mí. Era la pastora Ruth, la misma mujer que había respondido a mi llamada inicial días antes. Su cabello blanco era un oro suave a la luz menguante del fuego. Sus ojos amables, pero penetrantes, del tipo que ve más allá de la pretensión superficial directamente al alma. Puso una mano suave sobre mi hombro. «Victoria», dijo en voz baja, «¿comprendes la magnitud de lo que lograste esta noche?» Ofrecí una leve sonrisa. «Simplemente preparé una comida muy grande». Sacudió la cabeza lentamente. «No, le diste a la gente algo que habían olvidado que podía existir. Les diste un lugar de verdadera pertenencia. Les diste un auténtico festival de la cosecha». Su voz se suavizó con compasión. «No todas las personas tienen la oportunidad de arreglar a otros mientras se arreglan a sí mismas simultáneamente. Pero tú, querida, lograste ambas cosas». Me encontré incapaz de hablar. Durante años había anhelado escuchar palabras como esas, no de mi madre, no de mi padre, sino de alguien que realmente me viera. Y ahora habían llegado, simples y genuinas, de los labios de una mujer que apenas me conocía,
pero que de alguna manera lo entendía todo. La pastora Ruth me apretó el hombro una vez más antes de retirarse. Me quedé allí sola durante mucho tiempo, observando cómo el fuego se asentaba lentamente en brasas brillantes. Que tras de mí, el sonido de la risa compartida todavía persistía en el aire, débil pero profundamente real, el tipo de sonido que se incrusta para siempre en la memoria. Pensé en mi familia, en el mensaje de texto distante, el perpetuo quizás el año que viene. Me pregunté si estaban sentados alrededor de alguna mesa pulida y formal en otro lugar, sonriendo para fotografías que ya se sentían huecas. Me pregunté si podían percibir cómo sonaba el calor real. Afuera, la nieve continuó su suave descenso. Dentro, mi corazón se sentía completamente lleno. Y por primera vez en mi vida, no envidié el sitio de nadie más. Había construido el mío propio y lo había llenado con el mundo entero. Por la mañana, el rancho estaba envuelto en la suave quietud que siempre sigue a la profunda alegría compartida, el tipo de silencio que zumba con calidez, un lugar de vacío. El fuego principal se había reducido a una cama de brasas radiantes. La enorme mesa de nogal era ahora un paisaje de migas dispersas y goteos de cera, pero el profundo olor a salvia, mantequilla derretida y canela todavía impregnaba el aire. Afuera, la nieve de la noche se había profundizado, alisando todas las innumerables huellas de la celebración, como si el propio valle tuviera la intención de mantener el recuerdo perfectamente conservado. Me senté junto a la ventana con una taza de café recién hecho, todavía con la misma camisa de franela de la noche anterior, viendo cómo la luz pálida se extendía gradualmente por el horizonte. Por un instante perfecto, me permití sentir paz absoluta, la clase que no requiere validación externa para existir. Pero ese momento fue fugaz. Mi teléfono comenzó su persistente vibración en la mesa. Una vez, 2 veces, luego un diluvio rápido y continuo de notificaciones. Inicialmente, asumí que eran simplemente más mensajes sobre la cena, otra ola de extraños perfectos ofreciendo agradecimiento o preguntando sobre ser voluntarios para el año siguiente. Pero cuando miré el identificador de llamadas, mi interior se tensó instantáneamente. Papá, mamá, Felicity, un nombre tras otro, parpadeando en la pantalla como alarmas urgentes. Ignoré los primeros varios intentos. Luego llegó un mensaje de texto de mi padre, Julian. ¿Qué diablos hiciste, Victoria? Todo el pueblo está discutiendo tu exhibición pública. Otros y yo de mi madre, Eleanor. Nos has causado tanta vergüenza. Todo el mundo cree que estás atacando a la familia. Incluso la pastora Ruth mencionó la cena durante su discurso matutino. Luego el mensaje de Felicity afilado como un trozo de cristal. Vaya, ¿no podías simplemente quedarte callada, como de costumbre? Tenías absolutamente que hacer que todas estas vacaciones fueran sobre tu actuación. Me quedé mirando la pantalla, las palabras se difuminaron momentáneamente antes de asentarse en algo extrañamente desapegado y distante. Conllevaba una dolorosa ironía. Todos esos años que había pasado anhelando desesperadamente ser vista, y ahora que finalmente se daban cuenta de mi existencia, era solo porque el mundo más amplio ya lo había hecho. El dispositivo volvió a sonar. Julián, esta vez. Dejé que vibrara una vez antes de contestar, poniéndolo en manos libres y dejándolo sobre la mesa. Su voz estalló inmediatamente, espesa con ira desenfrenada. Victoria, ¿comprendes la situación que has creado? Nos has hecho parecer absolutamente ridículos. Todos los residentes en la ciudad vieron esas fotos. El periódico, la página de redes sociales de la iglesia, el informe de la radio local. Todos creen que te expulsamos, que abandonamos a nuestra propia hija. Tomé un sorbo lento de mi café, mirando por la ventana la nieve que se deslizaba perezosamente por el suelo del valle. ¿No lo hicisteis?, pregunté suavemente. Hubo una fuerte y audible aspiración de aire en la línea. Eso es completamente injusto. La voz de mi madre se interpuso de inmediato. Solo queríamos un festival de la cosecha simple, solo la unidad familiar inmediata.
¿Eres consciente de lo complicadas que pueden llegar a ser las cosas? La interrumpí antes de que pudiera completar la frase. Familia inmediata, repetí. ¿Quieres decir Felicity, su esposo, sus amigos y vuestro círculo de la iglesia? Eso no es pequeño. Eso es selección deliberada. El tono de mi padre se endureció al instante. Estás tergiversando los hechos. Constantemente haces esto. Estábamos tratando de evitar tensiones innecesarias este año. Asumimos que de todas formas estabas demasiado ocupada. No sabíais que alimentaría a 200 extraños, dije claramente. No, ciertamente no lo sabíais. El silencio que siguió fue sofocantemente espeso. Dejé que se asentara ininterrumpido antes de volver a hablar, mi voz tranquila, completamente uniforme. Afirmasteis que la celebración estaba llena, así que la llené. La voz de mi madre se quebró, atrapada entre una profunda culpa y una irritación pura. Nos hiciste quedar como villanos, Victoria. La gente ahora piensa que somos padres terribles. Ofrecí una leve sonrisa, aunque nadie al otro lado pudo verla. Mamá, no pronuncié ni una sola palabra sobre ninguno de vosotros. Ni una. La gente simplemente presenció un acto de profunda bondad y sacó sus propias conclusiones necesarias. Desde el otro extremo, la voz de Felicity de repente se abrió paso, aguda, defensiva. Esto es genuinamente patético, Victoria. Siempre has necesitado convertir cada situación en una actuación enorme. Un rancho, 200 personas, ¿quién se comporta así? Es totalmente desesperado y teatral. Me recosté, la silla de madera crujiendo suavemente debajo de mí. No, Felicity, dije uniformemente. Es el Festival de la Cosecha. ¿Recuerdas esa fiesta en particular, verdad? La que se supone que es sobre dar gracias. Su burla despectiva fue claramente audible. No intentes hacer de mártir. Ejecutaste esta maniobra para presumir, para hacernos quedar mal intencionalmente. Antes de que pudiera formular una respuesta, otra voz se unió de repente a la línea, una que no había escuchado en varios años, la tía Beatriz. De alguna manera, se había integrado en la llamada, quizás por accidente, quizás completamente a propósito. Su tono era bajo pero resuelto, cada palabra aterrizando con el tipo de fuerza tranquila y absoluta que obliga instantáneamente a todos los demás a dejar de hablar. Basta, declaró. Vosotros dos habéis dedicado años a elevar a una niña a un pedestal de oro y a fingir que la otra estaba perfectamente contenta siendo invisible. Ahora que el mundo exterior finalmente la ha reconocido, estáis consumidos por la rabia porque no sucedió según vuestros términos predeterminados. Beatriz, esto está completamente fuera de tu alcance, comenzó mi madre. Pero la tía Beatriz no le permitió terminar. Se convirtió en mi alcance en el instante en que consistentemente redujisteis el tamaño de vuestra mesa de comedor hasta que la mitad de esta familia literalmente no tuvo un sitio adecuado para sentarse, afirmó con firmeza. Durante años, observé cómo le ordenabais a Victoria que estuviera agradecida por meras obras de atención, mientras organizabais banquetes elaborados en honor a Felicity. Y ahora, ella ha construido por sí misma su propia mesa comunitaria, no solo para ella, sino para otras personas, y estáis furiosos porque la sustancia resultante brilla más que vuestro frágil decoro. Nadie dijo una palabra. Incluso Felicity, típicamente armada con una réplica inmediata, permaneció completamente en silencio. El único sonido era el crujido débil y suave de la madera en mi estufa. La tía Beatriz continuó, su voz suavizándose ligeramente, pero manteniendo su borde poderoso y ganado con esfuerzo. ¿Sabéis lo que vi cuando esas fotografías aparecieron en mi feed social? Vi luz radiante, calidez genuina y risa verdadera. Vi a personas que no tenían nada volver a la vida por completo. Y pensé, por fin alguien en esta familia recordó lo que se supone que debe representar el Festival de la Cosecha. Mi padre finalmente exhaló, su voz tensa con furia contenida. No puedes comprender la intensa presión bajo la que operamos, Beatriz. La gente habla. Hablaron mucho antes de este incidente.
replicó bruscamente. Hablaron cuando olvidaste invitar a tu propia madre el invierno pasado. Hablaron cuando Victoria se graduó de la universidad y os fuisteis temprano para correr a la cena de premios arbitraria de Felicity. Habéis pasado vuestras vidas gestionando meticulosamente las apariencias externas, mientras ella ha estado construyendo en silencio sustancia tangible. Y ahora que esa sustancia brilla más brillantemente que vuestra necesidad de decoro, simplemente no podéis tolerarlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo pesado. Por primera vez no sentí la necesidad de defenderme. Simplemente permanecí sentada, permitiendo que su verdad lograra lo que la mía nunca pudo, cortar limpiamente a través del ruido. Finalmente hablé en voz baja. Papá, mamá, me informasteis de que la celebración estaba llena y lo estaba. Simplemente resultó estar llena de las personas adecuadas este año. Mi padre intentó hablar de nuevo, pero su voz se quebró. Nos hicisteis parecer humanos, ofrecí. Defectuosos, quizás eso es precisamente lo que todos realmente necesitábamos. Otro silencio extenso. Luego la línea se cortó de repente. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos, esperando a medias a que surgiera el familiar y consumidor dolor de la culpa. Ese viejo instinto que solía obligarme a disculparme por atreverme a existir, pero nunca llegó. En cambio, sentí algo increíblemente cercano a la paz profunda. Cuando revisé las redes sociales más tarde esa tarde, la publicación se había vuelto viral más allá de todo lo que podría haber imaginado. Los extraños estaban etiquetando el rancho en sus propias historias, escribiendo leyendas como "Si tu familia no tiene espacio, Wyoming sí. Festival de la cosecha hecho correctamente. Prueba de que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por quien realmente se presenta". Debajo de una fotografía, un comentario decía: "Sus padres deben estar increíblemente orgullosos". No respondí a ello. Algunas narrativas no requieren corrección. La verdad ya estaba manifiesta en la inmensa calidez de esa única fotografía. La larga mesa brillando a la luz del fuego, el viejo veterano sonriendo, la única silla tallada junto al hogar de piedra todavía vacía, pero nunca, jamás solitaria. Por una vez, no tuve que explicar mis acciones. El mundo entero ya había captado el significado. La cena comunal masiva en el rancho Azure Peak no fue simplemente un evento de una sola vez. Inmediatamente se convirtió en el pivote estructural y definitivo de mi vida. La implacable presión de mi familia disminuyó casi por completo después de la devastadora y veraz intervención de la tía Beatriz. No se disculparon, no precisamente, pero la intensa e inmediata crítica se evaporó, reemplazada por un silencio frágil y avergonzado. Dejaron sus llamadas insistentes y yo dejé de iniciarlas. El espacio entre nosotros finalmente se hizo lo suficientemente amplio como para respirar. El éxito del Festival de la Cosecha Abierto estableció una nueva normalidad para el rancho y, por extensión, para mí. La comunidad no se disipó simplemente después de que se limpió la última miga. La pastora Ruth y el sheriff Hayes se convirtieron en visitantes frecuentes, llegando no como funcionarios, sino como amigos genuinos y tranquilos. A menudo venían con un termo de café, sentándose en la terraza conmigo, observando el viento empujar la nieve pesada a través del valle. Discutimos la logística, cómo organizar la cena comunal para el solsticio de invierno, cómo coordinar el transporte para los aislados, cómo mantener perpetuamente la sensación de que el rancho era un refugio constante e incondicional para cualquiera que necesitara un respiro. El rancho ya no era meramente una propiedad comprada, era un ancla comunitaria, y yo era su devota arquitecta. Mi trabajo también se transformó. La adquisición de North Star Logistics se había finalizado y había aceptado un papel asesor no ejecutivo que me permitía una completa libertad financiera, sin la constante y agotadora presión de la gestión diaria. Mi enfoque ahora era singular: extender la filosofía de la logística, la arquitectura de la conexión perfecta, al ámbito de la construcción comunitaria. Si podía asegurar que los suministros médicos llegaran a un hospital distante sin fallar,
Ciertamente podía asegurar que ninguna persona en el valle pasara una fiesta importante completamente sola. La primavera siguiente, lancé la Fundación North Star, utilizando mis sustanciales ganancias personales de la adquisición. Su misión singular era proporcionar financiación y apoyo logístico para iniciativas impulsadas por la comunidad contra el aislamiento. El primer y más significativo proyecto fue un servicio de tránsito adaptativo para las personas mayores y los residentes discapacitados del valle, un problema que en Sheriff Hayes había lamentado durante años. Compramos los vehículos, contratamos a los conductores e implementamos un sofisticado sistema de enrutamiento idéntico al que había diseñado para la carga, asegurando que cada recogida fuera eficiente y a tiempo. Nadie fue olvidado jamás y nadie se quedó esperando. Una tarde suave de finales de verano, estaba en el rancho, de pie en el enorme y bellamente reformado granero, finalizando planos para una cocina comunitaria permanente para albergar futuros eventos. Mi teléfono sonó con una notificación. Era un aviso de entrega de paquete. Miré al genitente, Sloan, caminé hasta la puerta principal, recuperé la caja pequeña y pesada y la traje de vuelta a la mesa de nogal. No la abrí de inmediato. Me senté y observé la superficie oscura y pulida, la mesa que ahora estaba marcada con cientos de hermosos recuerdos, no con años de fricción interna. Sabía que el contenido de la caja sería un intento de una ofrenda de paz tardía, un gesto destinado a aliviar su profunda y pública vergüenza, no una disculpa genuina, pero me sentí completamente indiferente a lo que estuviera dentro. Cuando finalmente abrí el cartón pesado, encontré un objeto envuelto en delicado papel de seda. Dentro había un marco de fotos de plata esterlina, intrincadamente detallado, pesado en mi mano. Y dentro del marco había una fotografía. No era una foto mía, era un retrato formal de Felicity y su esposo, tomado en alguna gala profesional rígida. Debajo del retrato había una pequeña nota doblada, escrita con la letra inconfundible e inclinada de mi madre. Querida Victoria, decía la nota, simplemente queremos que sepas que estamos pensando constantemente en ti. Acabamos de recibir este hermoso retrato profesional de Felicity. Pensé que podrías usar un marco de alta calidad y de buen gusto como este para tu rancho. Esperamos sinceramente que no estés sola. Me quedé mirando la nota, luego la imagen de mi hermosa hermana sonriendo impecablemente. Fue un acto final y por excelencia del viejo paradigma. Incluso en un regalo destinado a mí, no pudieron abstenerse de centrarla a ella. Habían enviado un marco hermoso, pero lo habían llenado con el logro de otra persona. Todavía eran, y quizás lo serían para siempre, incapaces de verme. Coloqué el marco suavemente sobre la mesa y recuperé el par de tijeras de alta resistencia que usaba para cortar cordel y alambre de jardín. Con un corte limpio y decidido, quité el grueso respaldo y extraje cuidadosamente el retrato de Felicity. Luego recuperé el gastado diario de cuero que había guardado durante años, el que escribí la frase Festival de la cosecha en el rancho Azur Peak, mesa abierta. Regresé al marco, que ahora estaba vacío. Su superficie plateada reflejaba la cálida luz del sol que se colaba por la ventana. No busqué una vieja fotografía mía. No busqué una imagen del rancho. En cambio, recogí el diario, arranqué una hoja limpia de papel y escribí meticulosamente 2 palabras simples en tinta oscura y permanente. Mi sitio. Alicé el rectángulo pequeño y perfecto de papel y lo inserté en el pesado marco plateado. El marco ahora contenía una imagen completamente diferente. La imagen de un lugar, un derecho inherente y un estado de ser logrado. El marco ya no se trataba de una persona o un recuerdo. Se trataba de una declaración de autopropiedad. Me levanté, caminé hasta el inmenso hogar de piedra y coloqué la fotografía recién enmarcada en la repisa de la chimenea, justo al lado del tallado de la silla individual. Se quedó allí, simple, definitivo, perfecto. Mientras daba un paso atrás, mi mirada se posó en la inscripción de la silla de madera por última vez, para el que creyó que era invisible. Sonreí,
Luego levanté la vista hacia la extensión grande y abarcadora del rancho, sus ventanas masivas mirando hacia la pradera abierta e ilimitada. Ya no era la que creía que era invisible. Ya no era la que estaba relegada a la esquina. Ya no era la que esperaba que el festival de la cosecha fuera definido por la invitación de cualquier otra persona. Caminé hacia la mesa de nogal, pasé la mano por su superficie lisa y fría, y susurré a la habitación tranquila, a todo el valle, al cielo inmenso y silencioso. He construido mi propia mesa, y estoy completamente llena. Dale al botón de suscribir y like al video para más historias. Gracias.